Dios envió a su Hijo para que el mundo se salve por él. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo para que aquel que tenga la unión con él no solamente tenga luz, sino sobre todo conocimiento, ciencia, entendimiento, sabiduría, fortaleza, temor de Dios y en especial un estilo nuevo de vida y una forma nueva de pensar, de actuar y de vivir. Y sobre todo tenga el Espíritu Santo. La pregunta que nos debemos hacer nosotros hoy es esa: ¿cómo podemos entrar en esta pedagogía de Dios, de que Dios quiere nacer en el alma? Ya nació Jesucristo, ya vino hace 2000 años atrás. Ahora, después de concepción, en especial San Juan, que nos regala hoy la invitación, que Cristo viene místicamente a tu alma y a mi alma, y que en especial San Faustina, en esta imagen de la Divina Misericordia, nos recuerda, como lo recuerda Concepción Cabrera de Armida en este texto. Hoy les voy a hablar en relación al texto de hoy, Juan 3, 16 al 21, sobre la mistagogía en el proceso del nacimiento en el alma. Cómo nuestro Dios nos invita. De hecho, una hermosísima experiencia que nosotros debemos como descubrir en este camino espiritual, cómo Dios en su grande sabiduría nos quiere regalar a todos nosotros una nueva manera de interpretar la realidad para que podamos descubrir, de hecho desde el capítulo 22 de lo que es el Apocalipsis, Dios nos vuelve a recordar que Él quiere hablar con nosotros personalmente, cara a cara. Él quiere que nosotros recobremos esa identidad, esa grande bendición que el mismo Dios nos regaló desde toda la eternidad, pero que necesitamos nosotros que recobrarla. Y voy a tocar este texto para que podamos nosotros también dejarnos iluminar sobre esta bellísima experiencia que nos ayuda como a estar en sintonía con nuestro Dios. Y nos recuerda el mismo San Juan: Dios nos ha regalado su imagen y nos las ha grabado. Y desde ahí Él quiere hablar cara a cara con nosotros. ¿Cómo podemos nosotros entender este texto que en el Evangelio de hoy nos regala el mismo San Juan y nos dice una cosa hermosísima? Y quiero empezar con esta introducción con Leo Magno, el Papa Leo Magno, en el Sermón 12, cuando habla de Cristo vive en su iglesia. Y dice él: es indudable, queridos hermanos, que la naturaleza humana fue asumida tan íntimamente por el Hijo de Dios, que no solo en Él, que es el primogénito de toda criatura, sino también en todos sus santos, no hay más que un solo Cristo. Pues del mismo modo que la cabeza no puede separarse de los miembros, tampoco los miembros de la cabeza, aunque no es posible esta vida sino de la eterna, el que Dios lo sea todo en todos. No por ello deja de ser ahora el ser un huésped inseparable de su templo, que es la iglesia, de acuerdo con el que Él mismo prometió al decir: sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo podemos nosotros entender esta presencia real de nuestro Señor Jesucristo? Nosotros debemos tocar el tema que Cristo, de hecho, en el momento que nosotros somos concebidos, lo dice Jeremías 1, 4 al 10, ya tenemos una imagen de Dios, porque somos creados por amor. Y Dios le dice a Jeremías: ya tienes mi espíritu, no tengas miedo. Y en el bautismo, Dios ya graba la imagen, como la dice en el Apocalipsis, en el capítulo 22. Dios ya graba dentro de nosotros en el 21, y el 22 quiere que hablemos cara a cara con Él. Por eso es importante hoy que nos preguntemos: en Jesucristo nos viene a recordar el Padre a qué vino. ¿Qué quiere el Padre con nosotros? ¿Cuál es la idea del Padre? ¿Cuál es el movimiento que nosotros
tenemos en Jesucristo. Es un movimiento dinámico que está continuamente actualizándose y bajando aplicaciones nuevas por la acción del Espíritu Santo, que es como GPS nuestro. Es como aquel nuevo movimiento que al momento de aceptar a Jesucristo nosotros nos volcamos al Padre y empezamos a reestructurar nuestro conocimiento con Él. Empezamos a unificarnos de una manera hermosa. Por eso Jesús nos va a regalar continuamente que la pedagogía que viene a traer es esta. Primeramente, Él es el que toma la iniciativa de venir. Él es el que toma la iniciativa. Si nosotros lo vemos ya desde el Antiguo Testamento, cuando Dios creó al hombre, Adán y a Eva, les dice, todo lo mío es tuyo. Yo lo creo para ti. Pero ¿qué pasa? Toma la iniciativa de venir después cuando ellos cometieron la desobediencia. Cuando ellos dijeron, nosotros nos basta vivir nuestra vida de acuerdo a nuestros conocimientos, de acuerdo a la tecnología, de acuerdo a las diferentes reflexiones que tenemos. No necesitamos a Dios. Queremos participar de nuestro propio ser sin Dios. Y dice Dios, baja Dios y les dice, ¿de veras? ¿Quieren ustedes estar sin mí? Les voy a dejar la experiencia que la vivan. Me voy a retirar de ustedes, pero les hago una promesa. Yo voy a trabajar por un plan y a su debido momento yo lo voy a llevar a cabo para que ustedes, después de esta experiencia de oscuridad, de dolor, de que quieren vivir la vida como se les place, yo les di ya la oportunidad de la existencia. Ya les di el don de la creación. La creación les va a ayudar a ustedes a ser cada vez mejores, si la cuidan. Pero ustedes dicen que quieren vivir una vida sin mí. Lo respeto. Y Dios hace la promesa y se regresa al cielo. ¿Qué pasa? Lo saca del jardín y dice, ¿quieres vivir? Que te cueste. Y entonces van a empezar a experimentar una serie de dolores de parto. Ya antes y después vamos a empezar a ver el dolor de Eva cuando Caín mata a Abel. Y vamos a ver el dolor de la madre y la desesperación de esas confusiones de quererse uno ser como Dios de acuerdo a nuestra manera. Y estamos viendo en la historia de la humanidad una serie de situaciones bien complejas, donde una nación se pelea a otra. ¿Por qué? Porque no tiene el color de cabello, porque no tiene el color de cara, porque no tiene la estatura, porque no tiene la mentalidad, porque no tiene aún el lenguaje, porque no tiene el mismo estatus social, político, económico o aún de los ambientes donde se viven las familias. Y hemos visto una serie de esclavitudes en el mundo entero, en todas las razas. Ahorita todavía la vemos aún. Ahorita hay una serie de discriminaciones fuertes. ¿Por qué? Porque los otros vienen a invadirme. Cuando Dios te dice, el mundo es para todos. El mundo es para todos, porque tú también lo invades cuando no respetas los procesos de su país, porque quieres manipularlos a ellos y después ellos que ya no están en el ambiente que deben de estar, tienen que salir a otros lugares de la creación a seguirse manteniendo y a seguir recibiendo de diferentes maneras los víveres, tanto a niveles corporales como a niveles científicos, como a niveles psicológicos, como a niveles aún sociales o económicos, pero sobre todo espirituales. El hombre está llamado continuamente a estar en un desarrollo, a estar creciendo y desarrollándose continuamente. Por eso nosotros ahorita tenemos que entrar en esta experiencia. En este primer punto, quiero invitarlos a que pensemos en este texto que va muy compaginado. Ahorita voy a leer el Evangelio de San Juan, que va muy compaginado con la experiencia que nosotros tenemos en este momento y que debemos también como tomar en cuenta. En el Evangelio de San Juan, el capítulo 3, vamos a descubrir una cosa hermosa. Dice, en aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo, es necesario que el hombre entienda esto. Dice,
Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Cuál es el objetivo de la existencia de Dios? De que nosotros participemos de su divinidad, de la vida que es más perfecta que esta, de la vida que tiene otras resonancias, otro tipo de ambientes, otro tipo de plataformas que va más allá de lo que ahorita nosotros experimentamos por los sentidos que tenemos. Va mucho más profundo este ambiente. Por eso nosotros debemos ir como contemplando, y dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Esta palabra de Dios está compaginada con este texto de San Juan que dice, el que me ve a mí, ve a mi Padre. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, y yo y Él somos uno en ustedes. Nos lo dice Juan en el capítulo 15, 17. Dice, nadie viene a mi Padre si no es por mí. Y nadie va al Padre si el Espíritu Santo no se lo llama. Nos lo va a decir el mismo Jesús en el capítulo 11 de San Mateo. ¿Cómo vivimos nosotros esa pedagogía, esa mestagogía de la presencia de Dios en nuestra vida? Jesús nos viene a decir una cosa, por amor los he creado. Y entonces por amor he venido a recordarles que ustedes no son de aquí, que ustedes participan de una vida nueva que está reestructurada en Jesucristo, una vida divina, donde de aquí en adelante nosotros estamos como buscando la manera de entender mejor esta experiencia que nos hace como entrar como Jesús, como cabeza nuestra, y que cada uno de nosotros es miembro, como lo dice el mismo Alejandro Magno, Leo Magno, en su sermón 12, nosotros debemos ir como profundizando en esta grande bendición de que nuestro Dios nos está exhortando continuamente a caminar en la presencia de la imagen del Hijo. Aquí es donde viene para nosotros esta bendición. Nuestro Dios nos va a recordar en Concepción Cabrera de Armida esto. Dice, este nacimiento se alimenta por el proceso de la transformación del alma en Cristo que la lleva a un endiosamiento en su desarrollo de la gracia en el proceso de su vida. Esta divinidad que te va continuamente invitando a pensar, a vivir, a reestructurar tu conciencia, subconsciente, inconsciente, a ir perfeccionando tu personalidad, tu forma de ser, tu manera de pensar, tu forma de hablar, tu forma de comunicar y sobre todo de unificarte con los demás. Esa es un proceso que Dios va inspirando, va reconociendo que tu alma, a la medida que más se acerca a Él, más te llena de luces, es decir, más te llena de gracias, de bendiciones, de dones, para que sigas dando frutos de unión, de comunión, de transparencia, de cercanía. Y es por eso que nuestro Dios le va a dejar sentir a Concepción, dice, aquello como que Dios absorbe perdiéndose uno dentro de Él. Dios nos va regalando esa gracia de cómo podemos nosotros dejar pedagógicamente, así como cuando entra el aire, el oxígeno entra por los poros y pasa después por todo lo que es el sistema para nosotros que entra a los pulmones y luego de los pulmones lo va transmitiendo
en oxígeno para toda la sangre. Y gracias a que respiramos, hacemos nuestro ese aire, y ya no es el aire, ese oxígeno, que al hacerlo nosotros nuestro, lo hacemos vida. Porque al momento de entrar en nuestro sistema pulmonar, se transforma en una fuente de estar pulsando en los pulmones, en los riñones, en el corazón, una serie de movimientos. Y entonces esta atmósfera hermosísima que tenemos está creada para que nosotros nos demos vida. Así como cuando nos comemos algo, al momento de que lo vemos afuera se nos antoja por los sentidos. Ya empezamos a comer por los sentidos, desde el aroma que tiene la comida. Y la empezamos a hacer nuestra desde antes de que nos la comamos. Es lo que pasa con nuestro Señor. En el momento que nos invita por medio de la Sagrada Escritura, lo hacemos nuestro porque nos gustan los pensamientos, las ideas, los conocimientos, la ciencia que está atrás de ese mensaje. Y lo hacemos nuestro en el momento que lo empezamos a leer, lo empezamos a estudiar, lo empezamos a analizar, lo empezamos a investigar y lo vamos haciendo nuestro cada vez más cuando empezamos a hablar y después vivir. La palabra de Dios se va haciendo vida a la medida que más la estudias. Es igualmente un concepto. Un concepto lo ves, lo estudias, lo profundizas y luego después lo haces tuyo y le pones otro tipo de palabras, otro tipo de ejemplos, otro tipo de analogías, otro tipo de expresiones para que el otro lo conozca mejor. Nuestro Señor Jesucristo, cuando se le apareció a San Faustina, al igual que Concepción, era una imagen hermosísima. Esta, azuelas esta. ¿Y qué es lo que pasa? Nuestro Dios, tanto a San Faustina como a Concepción, les va revelando paulatinamente en qué consiste esta imagen como esta imagen del apóstol a la cruz como esta imagen de la divina misericordia. Cristo, en el proceso de que ellas van buscando lo más, como dice Concepción Cabrera de Armida en su tomo 61, nos va revelando esa bendición. Y esa bendición que nos va dando cada vez más una sintonía de responsabilidad y de corresponsabilidad para promover la unión, para llegar cada día a ir experimentando antropológicamente desde la perspectiva cristiana este nuevo modo de vivir, este nuevo modo de ser, este nuevo modo de interpretar los conocimientos que Dios nos comunica en el Espíritu por medio de la lectura, por medio de los sacramentos, por medio de leer un documento, por medio de la oración, por medio de las obras de caridad que hacemos, sobre todo por las obras de caridad que hacemos, por los modos concretos de celebrar los sacramentos, por el modo concreto de celebrar mi matrimonio, el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la reconciliación, el sacerdocio, la unción de los enfermos. La manera como yo celebro los sacramentos va a ser importantísimo. ¿Por qué? Porque es la forma donde Jesús va a ir ayudándonos a que nosotros vayámonos desformándonos en todas aquellas situaciones y formándonos en Él. Esto es como si fuéramos a hacer una pintura. No sé si les ha tocado a aquellas personas que les gusta pintar. Primero lo que buscan es un cuadro. ¿Qué tan grande quiero hacer la pintura? Ya te la imaginaste. Ya la tienes en la cabeza. Así como Miguel Ángel cuando vio la Pietà y vio aquel trozo de mármol, vio la imagen de la Virgen María que tenía Jesús en las manos, muerto, cuando Cristo había muerto el Viernes Santo. Él vio en aquella imagen del mármol la imagen de Jesucristo y la Virgen de María, la Pietà. Y la Pietà significa aquella imagen que María está sentada y Cristo lo tiene en sus brazos y Cristo está muerto. Y Miguel Ángel la vio, o al igual cuando Miguel Ángel vio la imagen de Moisés en aquel trozo de mármol y lo fue esculpiendo poco a poco, lo fue esculpiendo, y es lo que hace Dios en toda la vida nuestra, va esculpiendo la imagen de Él en nuestra vida. Por eso necesitamos dejarle a Él el cincel y también el martillo, porque necesita diferentes cinceles para ir dándoles forma, no solamente el marro. No, a veces no necesita el marro,
En momentos sí va a necesitarlo, pero hay otros momentos que no. Yo creo que el marro ya lo usó. Les voy a decir cómo. Ya usó el marro al darnos esta experiencia del COVID-19. Esta experiencia nos acaba de dar a nosotros como una campanada, como escuchamos en muchos de los pueblos que están ahorita tocando las campanas, cuando va el sacerdote a dar las bendiciones durante el día. Y estamos entendiendo esa campanada del virus. A muchos de nosotros nos sacó de nuestros ambientes y nos puso a como aturdirnos. Muchos de ustedes están aturdidos todavía sobre este virus 19 y no saben por qué hay este ruido, por qué hay este sonido, por qué hay este nuevo aún ambiente. Y es para tomar en cuenta de que despiertes, porque Dios va a empezar a pulir, a esculpir dentro de tu alma esta nueva imagen. Y esto es lo que creo yo que necesitamos que ir como profundizando en estas bellísimas experiencias para ir como compaginándonos con todos aquellos grandes autores sagrados que nos dan a nosotros una serie de conocimientos nuevos y que nos hacen también ir recobrando paulatinamente nuestro camino, nuestra vida, nuestros conocimientos, todas aquellas situaciones que nos hacen a nosotros cada vez más y más retomar nuestra propia dignidad humana. Cristo nos está invitando de muchas maneras a recuperar esta imagen, pero a veces andamos tan ocupados y tan llenos de ruido que no queremos darle a Dios ni siquiera ese espacio. Sin embargo, hermanos, nuestro Dios dice, a pesar de todo, quiero ayudarte. Y es aquí donde viene para nosotros esta grande invitación. ¿Cómo podemos interpretarlo desde lo que significan también los grandes hombres sagrados que nos van dando esta sintonía? Fíjense lo que nos va planteando nuestro Dios por medio de los escritos de Concepción. Dice ella en sus escritos, yo te amo a ti en el Padre, en mí mismo, porque de otro modo yo no puedo amar. Con ser Dios y por ser Dios, así yo tengo que amar a todas las cosas en mí y por lo que de mí ellas hay. Tú debes amar también a todos tus hijos como esta derivación en mi Padre y en mí, es decir, a lo divino. Jesús nos viene a traer esa experiencia. ¿Qué se trae? ¿Cómo podemos entender a lo divino? Fíjense lo que dice San Leo en su sermón de la Natividad, en el sermón 21, algo hermosísimo que debemos nosotros como poner atención. Y dice esto, dice, el poder se ha revelado, se ha revestido de flaqueza, la majestad de la humildad. Era necesario para nuestra redención que un solo y mismo mediador entre Dios y los hombres pudiese como hombre morir y como Dios resucitar. Si no fuese verdadero Dios, no portaría el remedio. Y si no fuese verdadero hombre, no nos daría ejemplo. Fíjate una cosa hermosísima que Jesús le dice a Concepción en el tomo 16, 262. Dice, el trabajo de hacer yo la imagen en tu alma, esculpir tu alma, lo primero que debes de hacer es dejarte deshacer. ¿Qué es lo que hace? Déjeme regreso ahorita al ejemplo del pintor. El pintor ya tiene la imagen, dice, voy a hacer una imagen de 1x50 o 2x50, una pared entera. Ya sabe, ya tiene la imagen aquí. ¿Y qué es lo que empieza a hacer? Empieza a sacar pinturas y empieza a sacar todos sus diferentes pinceles y se pone un vestuario apropiado, hasta una gorra se la pone como él piensa que le va a facilitar, o un mandil o lo que él cree que le va a facilitar, y empieza entonces. Y una vez que empieza a acomodar la manta, primero, si no tiene el cuadro, lo hace el cuadro, lo acomoda bien, lo prensa bien y entonces lo siente. Ahora sí. Y luego lo empieza a limpiar con las cosas.
y le empieza a poner las pinturas necesarias que él tiene como background primero, y luego después empieza otro, y luego otra cosa, y otra, y empieza a poner ya pinceles, ya colores, ya imágenes, ya modos, y empieza él a calcular en dónde puede caber una imagen y otra. Este es hermoso. Dios nuestro Señor está así. Dios nos quiere regalar a nosotros, que Él quiere, y le dice a Concepción Cabrera de Armida esto que nos va a ayudar a nosotros en el tomo 16. Dice: déjate hacer, tengo mis fines, quiero llevar a cabo mis planes. ¿No ves que eres una obra mía para bien de muchas almas? ¿No ves que quiero hacer brillar mi poder, mi bondad y mi misericordia? ¿Qué le está diciendo Dios a San Faustina? Dios le dice: quiero que proclames con esta imagen la misericordia. La misericordia de nuestro Dios. San Faustina, al igual que Concepción, nos van a decir que ellas se dejaron deshacer en las manos de Dios. Y deshacer es reestructurar la imagen perdida que tú tenías de Dios. Y Dios te va regalando una cosa hermosísima. Y es por eso que dice San Faustina, en relación a Concepción, una cosa muy bonita. Y dice: di a todas las personas, hija mía, que soy yo el amor y la misericordia. Cuando un alma se acerca a mí, con confianza la lleno de tal abundancia de gracias que no puede contenerlas dentro de sí, sino que las irradia a otras almas. Lo dice en el diario 1174. Dice: que el alma débil y pecaminosa no tenga miedo de acercarse a mí, ya que aunque tuviera más pecados que grano de arena, en el mundo todos se ahogarán en las profundidades inconsumables de mi misericordia. Lo dice en el diario 159. Exijo, y dice, y dile a la humanidad, y ofrezco a la gente un vaso con el cual deben surgir viniendo por gracias a la fuente de misericordia. Ese barco, esta imagen que con la firma: Jesús, yo confío en ti. Esta imagen es lo que nosotros debemos compaginarnos con nuestro Dios. ¿Cómo podemos entrar en esta bendición? Es ir celebrando con nuestro Señor esta presencia. La grande bendición de todos nosotros, hermanos, es que está en nuestras manos este proceso. ¿Y dónde está? En tu sí. Si tú le dices a Dios que sí, va a empezar a trabajar en ti. Y dice nuestro Señor a Concepción esto. Dice: uno de mis fines de mi dirección contigo, le dice el Señor, es enseñar en el campo espiritual hasta dónde llega mi bondad en un alma que se deja hacer, dejarse hacer, déjate hacer. El fin de la presencia mía es fundir mi vida en ti, en todos los pasos de la tierra. Nuestro Dios nos va a revelar esta bendición. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo? Voy a hacerles una analogía para poder entender este texto de Concepción Cabrera de Armida, que nos lo regala ya desde el tomo 1.36, y así lo repite hasta el tomo 64.12.4. Lo va a decir él. Vamos haciendo esto. Dios, cuando respeta la libertad de Adán y Eva, ellos salen del jardín, del Edén, y Dios se mantiene siempre cerca, siempre bendice, pero también callado. ¿Cuándo es cuando empieza a hablar Dios? Y la primera persona que se dejó deshacer por Dios, ¿saben quién es? Moisés. Abraham, me voy hasta atrás. Abraham fue la primera persona que Dios lo invitó. Y le dice: si tú te dejas hacer por mí, te voy a revelar tu plan de bendición. Te voy a bendecir como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. ¿Por qué nuestro Señor le pide a San Faustina? Dice que cualquier persona que tenga pecados como si fuera una arena, un conjunto y miles de piedritas,
Dice, todas esas pecados se quedarán en la profundidad de misericordia. Son mínimos ante la inmensidad de mi amor, porque mi inmensidad de mi amor es como un océano. Eso es lo que nuestro Dios le dice a Teresa de Lisieux. La misericordia mía, el amor mío es como un océano, que quiero entrar en tu alma para que tú entres en ese océano y invitarte a que goces conmigo dentro de las profundidades de mi misericordia. ¿Cómo puedes consolar místicamente a mi corazón? Esta experiencia nos va a ir dando una serie de nuevos conocimientos para poder nosotros entender cómo dejarnos deshacer. El mismo Abraham le dice, ¿qué tengo que hacer? Y Dios le dice, deja tu familia, deja tus parientes, deja tus seguridades, ven y sígueme. Yo te llevaré a la tierra que te tengo prometida, que es Canaán. Y se va con su sobrino. ¿Y qué es lo que pasa? En el proceso, Dios se le revela en los 3 ángeles. Y en uno de los ángeles le dice, Dios se va a hacer más visible. Hermanos, cuando más y más nos acercamos a lo divino, más y más Dios se nos revela. Entre más y más estudiemos la Sagrada Escritura, más leamos documentos de los santos, vida de los santos, estudiemos aún los documentos eclesiásticos, estudiemos más profundamente el sistema sociológico, político, aún de la misma realidad, vamos a ir interpretando que son diferentes como llaves, diferentes conocimientos que Dios nos va regalando para que vayamos abriendo nuestra mente a aquellos conocimientos bellísimos que vienen, que van más allá de la sociología, de la política, de la economía, de un estatus, de un prestigio, de una ciencia, de una cibernética, que van más allá. ¿Por qué? Porque el hombre va creando nuevas experiencias, nuevas plataformas, nuevos espacios, nuevos horizontes donde se empieza a levantar como el aeropuerto. Nosotros necesitamos esas partes, esos conocimientos para levantar el alma hacia Dios. Y eso es lo que Jesús vino a ver. Dios quiso bajarse. Tanto amó Dios al mundo para que el hombre se dejara deshacer, hacer por él, para que regresara entonces a lo divino. Dios Padre quiere que nosotros estemos viviendo divinamente nuestra vida, pero a veces nos empeñamos en nuestras propias miserias. Y dice nuestro Dios, déjate hacer. Y nuestro Dios, hermanos, nos enfatiza esto. El fin de esta obra es dejarse hacer. Te dije un día y hoy te lo repito, déjame vaciarme en ti, identificarte conmigo, transformarte por medio de mi vida divina en tu corazón, poseerte, hija, simplificarte en Dios, esa unidad sin partes por medio del Espíritu Santo. Simplifícate en Dios. Vamos viendo la imagen de Abraham y luego después vamos a ver la experiencia de San Faustina en relación con Concepción y en el texto de San Juan. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Es decir, se llene de lo divino. Se llene de aquellas bendiciones, así como el pintor ya se llenó de los conocimientos, ahora necesita los pinceles para pintar, o aquel escultor necesita de los pinceles también y de los diferentes cinceles y de los diferentes aún martillos que necesita que tener para ir dándole la forma. Y a la medida que tú empiezas a pintar, vas dando formas. Eso es lo que hace Dios con Abraham. A la medida que a Abraham le corresponde, lo saca de su familia, lo lleva a otro lugar y a un desierto diferente. Así estamos tú y yo ahorita en este tiempo de la pandemia, de este virus 19. Estamos nosotros experimentando un tiempo nuevo, un nuevo desierto, así como lo experimentó Jesús. Jesús va a pasar 40 días hablando con nosotros en este tiempo de resurrección. Es un espacio nuevo donde después de que Jesús fue a los cielos, regresa el Padre y le dice, quédate con tus hermanos 40 días más para que les explique la resurrección y en qué consiste este proceso de divinización. Diles a ellos cómo va a realizarse. Va a ser obra por el amor. Por eso Concepción enfatiza esta frase, déjate hacer. Te dije un día,
Y hoy te lo repito, déjame vaciarme en ti, identificarte conmigo, transformarte por medio de mi vida divina en tu corazón, poseerte, hija, simplificarte en Dios o simplifícate en Dios. Esa es la unidad sin partes por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo Jesús es encarnado. Y por medio del Espíritu Santo ese es quien lo guía en su misión. Y por eso que dice Jesús, por medio del Espíritu Santo Concepción vio esta cruz. Es la primera imagen que ve para revelarse esto. Y la primera imagen que ve San Faustina es la luz, que es el Espíritu Santo, que es el ambiente de confianza. Cuando Abraham sale de su tierra, le empieza entonces a presentar, pone sus tiendas, el mismo Moisés, ¿y qué pasa? Dios se le revela en el árbol que vienen a visitarlo 3 ángeles, y uno de ellos le dice, la promesa que te había dicho que tú serías el padre de todas estas nuevas personas, viene, tu esposa para el siguiente año quedará esperando. ¿Qué es lo que hace Dios? La imagen que le había regalado en la inteligencia a Abraham, se la va a hacer visible después de que visitan a Moisés los 3 ángeles. ¿Y qué es lo que pasa? Uno de ellos le dice, el próximo año tu esposa tendrá el hijo de la promesa. Es lo que hace el pintor después de que pone en su práctica y empieza a mover las manos y empieza a moverse y se empieza a atascar de lo que sea. Se pasan las horas y a veces ni va a comer por estar metido y sumergido en aquel pensamiento hasta que no acaba aquella obra, aquella pintura, al igual aquel hombre que está cincelando. Dios está de la misma manera con nosotros. Desde el momento que Adán y Eva le dijeron, Señor, te vamos a invitar a que empieces a cincelar nuestra alma, y queremos que la grabes primero dentro del alma para después nosotros proyectarlas afuera. Entonces dice Dios, voy a hacerles a ustedes un plan, y ese plan voy a grabarlo primero en el vientre para que salga desde adentro hacia afuera. ¿Qué es lo que hace Jesús, nuestro Dios, a su debido tiempo? Dice Dios hoy, Dios envió a su Hijo al mundo por amor. Es decir, Jesús tomó la condición nuestra, la promesa que ya había hecho Abraham y que empieza en Isaac, en Jacob, en José y en todas las 12 tribus de Israel, viene a complementarse y viene Moisés a darle forma. Otra experiencia mística que nos regala, como Dios le dice a Moisés, quítate las sandalias porque donde pisas es sagrado. Este es el déjate deshacer por mí y guíame y deja que yo te guíe y vas a tú seguir mis pasos. Yo te voy a guiar para que después tú guíes a tus hermanos. Yo te voy a guiar y voy a ir siempre delante de ti. Y es lo que hace nuestro Dios con Moisés. Primero lo desarma para armarlo. ¿Qué es lo que hace ahorita, por decirles, una persona cuando un motor, en especial cuando tiene problemas del cigüeñal o tiene problemas de las camisas o tiene un problema aún de los mismos pistones, desarma un motor, abre un motor. Primero lo que tiene que hacer un espacio y trae diferentes partes. ¿Y qué es lo que empieza? Lo lleva al mecánico, o el mecánico tiene ya su lugar y lo levantan. Y lo ponen de tal manera para que el carro esté de tal forma apropiado para empezar a quitar tornillos. Quitan el motor y lo bajan, o muchos de ellos lo dejan arriba y empiezan a quitarle partes y empiezan a ponerle en botes. Y le van dando a los botes diferentes nombres, donde están cada uno de los tornillos que van quitando. ¿Para qué? Para que cuando les toque reestructurar aquello, lo vuelvan otra vez a poner mucho más fácil, más rápido. Es lo que hace el pintor, pone todos sus pinceles y él sabe dónde están. Es lo que hace también el escultor. Es lo que hizo Dios con Dios. Empezó con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés, y así se vinieron los jueces, así se vinieron los reyes, los jueces, y después se vinieron los profetas menores y mayores
hasta que llegó David y David llegó María. ¿Y qué es lo que pasa? Una nueva bendición. Nuestro Dios nos vuelve a recordar esta grande exhortación. Ustedes están llamados a vivir en este proceso transformativo y divinizador. Necesitan que empezarse a deshacer y hacer por mí. ¿Y qué es lo que hace nuestro Dios? Cuando llega con Jesús, empieza a ser la imagen nueva en el vientre de María. Ya lo había prometido en Jeremías 1:4-10, pero la imagen de Dios la hace en el vientre de María. Cuando la Virgen María le dice, aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, esta imagen es esta. Esta imagen que Dios estuvo en el vientre de María, pero pequeñita. ¿Y qué pasa? Jesús nace y empieza él a formarse. 30 años le pasó al Padre formar al Hijo para que saliera después a predicar, y 3 años y meses le bastó para comunicar la imagen que el hombre tenía que pasar, que vivir. Y tenemos casi 2000 años donde Cristo sigue recibiendo diferentes aún invitaciones del Padre para que venga a la humanidad, y nosotros le invitamos a decir, Señor, no sabemos qué vamos a hacer con estas guerras, qué vamos a hacer con estos problemas, qué vamos a hacer con esta pandemia. Y dice nuestro Señor, invítame y te ayudo. En este segundo punto es importantísimo que vayamos viendo cómo nuestro Dios, al momento de recobrar y empieza a hacer la imagen, así como el pintor o el escultor, o así como el mecánico que empieza a bajar y acomodar todo, el mecánico sabe, no ve, les voy a decir una cosa, internamente en el motor dice, oigo unos ruidos, y esos ruidos no son muy buenos, y yo lo que creo que uno de los pistones anda mal. No lo ha visto, lo ha escuchado, pero ya lo ha visto porque ya lo sabe. ¿Qué es lo que pasa? Hasta cuando no abre el motor, quita la araña, por decirles, lo primero que hace es empezar a quitar las poleas. Una vez que quita las poleas, mueve todo lo que es la bomba del agua y empieza a mover también lo que es la araña y abre el motor. Y una vez que abre el motor, empieza a ver, tenemos que quitar las válvulas. Quita las válvulas para ver las camisas. Y una vez que saca las camisas, ve el cigüeñal. Y dice, ¿saben qué? Desde el cigüeñal trae estas cosas. Esta camisa ya está rasgada y necesitamos que cambiarla, y este pistón ya está rayado y necesitamos que pulirlo. Y lo mandan a pulir y compran una nueva camisa, o hacen lo pulen. Es lo que hace el escultor. El escultor va puliendo y puliendo y puliendo y puliendo aquella imagen. Igualmente el pintor le va dando forma y forma y forma y forma y forma. Primero la raya primero en lápiz, y luego le va dando forma en la imagen general, y luego le va dando forma internamente en la cara, en las manos, en los ojos, va formando todo lo de la cara, la nariz, la boca, la dentadura, el cabello, el cuerpo, las manos, todo le va dando forma. Eso es lo que hace Dios con la humanidad. Ya ha dicho la imagen, dice, les voy a grabar la imagen dentro de su alma. Y entonces Dios le dice la promesa a Adán y a Eva, y empieza la imagen a formarse desde pidiendo permiso al hombre en Abraham, en la obediencia. Y luego sucesivamente, hasta cuando llegue en María, dice Dios, ahora sí, el hombre conocerá la nueva imagen de mía en carne propia. Y sale su Hijo, viene su Hijo por amor y nos enseña. Y eso es lo que quiere Dios grabar en el alma. Y por eso nos dice el Apocalipsis 21, te grabaré como un tatuaje, te grabaré en mi palma de mi mano. Eso es lo que necesitamos nosotros, que ir como recobrando. ¿Cómo poder nosotros transmitir? Por eso nuestro Señor le dice a Concepción, si tú te dejas deshacer, yo te haré la imagen que siempre has tenido de mi Padre, la mía y del Espíritu Santo, de la Trinidad. Hermanos, una cosa hermosísima que nos va a recordar a uno de los grandes hombres que estudiaron a Concepción Cabrera de Armida, que fue el padre Juan Gutiérrez, nos dice, quien fuera es un teólogo exquisito en sus documentos. Los invito a que cuando tengan oportunidades lean documentos de él. Y dice, la misma gracia que es crística, es decir,
orientada toda ella a transformarnos en Él, es también trinitaria, en virtud de esa misma ordenación. El padre Juan Gutiérrez nos va a ayudar como a centrarnos también. Así como Concepción nos va centrando por medio de esta imagen, al igual que San Faustina en esta imagen, Dios va ayudándole al hombre. Paulatinamente le va formando el proyecto hasta llegar a Jesucristo, hasta llegar a María. Y después de María viene la experiencia mística. Ahora se las voy a grabar en el alma, pero ya es alma resucitada. Primero se las grabé, es alma carnal. Al tomar mi hijo la condición humana que él debe de ser humano y de carne y hueso y vivir una vida en obediencia, en transparencia con los más pobres, con los más necesitados, compartiendo una vida comunitaria, servicial, entregada, una vida que esté continuamente respetando a cada uno de los seres y comunicando los mejores dones a los demás para dar frutos de comunión. Esta bendición nos regala nuestro Dios hermosamente, y por eso entonces el padre Juan Gutiérrez nos va regalando esta exhortación. Concepción añade esto: he tenido luces del amor entre el Padre y el Hijo, de la perfección infinita de Dios comunicada a las almas. ¿Qué es lo que está haciendo San Juan aquí? Nos está comunicando a nosotros que el Padre de los cielos ha enviado a su Hijo a salvar al mundo, y por medio de su Hijo unigénito, aquel que crea en Él se va a salvar en Él. Y eso es lo que Jesús nos está revelando por medio de San Juan, que Él no viene solo, viene con el Padre. Y San Juan nos lo está dejando de velar por el amor. Por el amor tanto amó Dios al mundo. ¿Qué nos está diciendo? El Padre es Dios, el Hijo es amor, el Espíritu Santo es amor, y el Espíritu Santo, el unigénito es Jesucristo. Está hablando de la Trinidad, lo que está diciendo el padre Juan Gutiérrez. Y les voy a repetir esta idea. Dice, la misma gracia que es crística, es decir, orientada toda a la transformación en Él, es también trinitaria en virtud de esta misma ordenación. Él escribió en su documento Vida y Mística, Itinerario Espiritual, en la página 1036. Y dice Concepción todavía más, de cómo, dice, he tenido luzes de cómo el Espíritu Santo es el amor mismo con que debemos amar al Verbo y al Padre, uniéndonos a Él, santificándonos en Él y por Él con las virtudes. ¿A qué vino Jesucristo? A salvarnos. ¿Qué es lo que hace Concepción? Recordarnos eso. Ahora tomemos otro texto de San Faustina. San Faustina nos va regalando cosas bellísimas. Y dice, a las almas que propagan la devoción a mi misericordia, les prometo y las protejo durante toda su vida, como una madre cariñosa protege a su niño recién nacido, y a la hora de la muerte no seré para ellas juez, sino salvador misericordioso. En esta última hora, un alma no obtiene nada con qué defenderse excepto mi misericordia. Feliz es el alma que durante su vida se sumergió en la fuente de la misericordia, porque la justicia no la tendrá. Lo dice en el texto de su diario 1075, San Faustina. San Faustina verdaderamente es una grande teóloga y una grande mística, al igual que Concepción Cabrera de Armida, y van revelándonos a nosotros cómo venerar la imagen, dice ella, que ha recibido. Dice, prometo que el alma que venera esta imagen no perecerá. También prometo la victoria sobre sus enemigos, ya que aquí en la tierra, especialmente a la hora de la muerte, yo lo defenderé con mi propia gloria. Lo dice en el diario 46, San Faustina. Dios ofrece perdón completo a quien se confiese y comulgue en la fiesta de la misericordia. Quiero conceder un perdón completo a las almas que irán a la confesión y reciban la Santa Comunión en la fiesta de mi misericordia. Hermanos, en este tiempo que tú no estás recibiendo la comunión, yo te invitaría que el día que se abra la iglesia, esa es la fiesta de la misericordia. Ven y recíbela con todo tu corazón limpio y tu alma,
purificada después de esta pandemia, para que grabes en tu alma y puedas, así como las mujeres de mi pueblo. Les voy a hacer este es el tercer mensaje. Las mujeres de mi pueblo todos los días en la mañana, sobre todo la gente mayor de 70, 80 años, se levanta y empieza a barrer su parte que le toca de la calle. Allá no tenemos como máquinas para ir limpiando las calles, no. En nuestro pueblo tenemos que todas las mujeres o los hombres empiezan a barrer su parte. Y las vemos hasta la fecha. La primera cosa que hacen es, una vez que ya van a hacer sus cosas, salen a limpiar la casa, afuera, a barrerla. Yo creo que es lo que Dios está haciendo contigo en este tiempo, barriendo de tu alma, de tu conciencia, subconsciente e inconsciente, todas aquellas cosas y todos aquellos pecados que te están destruyendo esa imagen de Dios. Esa oscuridad que te da, y que ya es tiempo de que recibas la luz, como dice nuestro Señor, y Concepción lo está diciendo. Dice, me envuelve en unión santísima ese divino espíritu, despojándome de lo terreno y elevando mi alma a lo celestial. Me ha dado felicidad para los actos de humildad y conocimiento propio. ¿Qué es lo que está diciendo nuestro Dios por medio de San Juan hoy? Quiero que humildemente reconozcan esta luz para que no vivan en la oscuridad. Y si tú la reconoces humildemente, te llenarás de nuevas bendiciones. Este tercer mensaje es entender cómo nosotros debemos humildemente practicar las virtudes. ¿Cuáles son las virtudes en estos momentos que tú necesitas? ¿Cuáles son? Dice nuestro Señor a San Faustina, algo hermoso que nos debe a nosotros como de llenarnos de sencillez. Dice, la humanidad no tendrá paz hasta que se vuelva con confianza a mi misericordia. Diario número 300. Y dice, que la humanidad reconozca mi misericordia insondable. Es una señal para los tiempos finales. Después vendrá el día de la justicia. En este momento, Dios nos invita a tomar conciencia de la misericordia. Y la misericordia es, ¿qué cosa? El amor. Por eso dice Concepción esto, me envuelve en unión misma ese divino espíritu, despojándome de lo terreno y elevando mi alma a lo celestial. ¿Qué es lo que quiere Dios por medio de San Faustina? También que nos elevemos a lo celestial, a lo divino. Por eso Jesús baja y tiene que regresar. Nuestro Dios nos está exhortando hoy que no perdamos el tiempo, que no estemos simplemente con nuestras ideas vagabundas que no nos llevan a ningún lado. Al contrario, nos están exhortando continuamente a vivir una vida mejor. Y agrega ella, me ha dado facilidad para los actos de humildad y conocimiento propio. Nuestro Dios nos está regalando en Concepción, en el tomo y diario espiritual 38, 76, 7, esta bendición. Dice, si en tu alma se obra la encarnación mística, ahí atraídos por el Verbo se encuentran el Padre y el Espíritu Santo. Volvemos otra vez al texto de San Juan. Dice, tanto amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Nuestro Dios nos está diciendo, no es tiempo de justicia, es tiempo de misericordia. Lo está recalcando San Faustina, al igual que Concepción. Y necesitamos que entender esto. Es tiempo del Espíritu Santo. Es tiempo de prepararnos, que tengamos un bautismo en el Espíritu Santo. Es necesario, hermanos, que nos planteemos desde allí. Dice Concepción esto aún. Y dice, y si de esta manera tan íntima el Espíritu Santo y el Verbo te endiosan y absorben todo tu ser, el Padre tiene por derecho que presidir estas operaciones, uniéndose a Él, de quien es toda fecundidad y poder, atrayéndote con filiación especial y absorbiéndote en su eternidad
de perfecciones. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que nosotros, así como vemos el proceso santificador desde Abraham, Dios va absorbiendo cada vez más la experiencia del ser, las miserias, limitaciones, defectos, errores, traiciones, toda una serie de desagravios que hay en el corazón del hombre. Por eso nuestro Dios va ayudándonos a nosotros a entender en la pasión. Es el ejemplo más hermoso que tenemos del amor incondicional de Dios que nos tiene, que va compaginado con ese texto, capítulo 3, versículos 17 al 21. Nuestro Dios nos está diciendo que por amor se ofrece y por amor se entrega a ti y a la humanidad. Por eso le está pidiendo a Concepción, si tú lo haces por amor, por el Espíritu Santo, yo te voy a endiosar, te voy a llenar de lo divino y te voy a dar de esos conocimientos para que vayas tocando tu ser. A la medida que nosotros vamos tocando profundamente nuestra persona, Dios se va invadiendo más y más, así como el escultor, entre más va tocando el mármol, va dándole forma y forma y forma y forma y forma, y no vamos a acabar nosotros nuestra forma hasta que llegue el momento final de terminar la misión en esta tierra. Hasta Dios en ese momento va a dejar el último cincelazo, o va a dejar el último momento cuando va a dar la firma para decir, esta es obra mía, como lo hace el mismo pintor o como lo hace el mecánico. Una vez que ya lo reestructura, empieza a cambiar el cigüeñal, las mismas aún camisas, empieza a poner los pistones, empieza a poner los anillos, empieza a apretar y empieza a darle, porque también tiene los diferentes presiones y se lo va marcando la presión, los aparatos que tiene. Y luego después de eso empieza entonces a poner lo que son las válvulas. Y una vez que pone las válvulas y los resortes, viene entonces después la araña. Y una vez que pone la araña, vuelve otra vez a organizar y empezar a poner las poleas y las bandas. Y él mismo sabe. Y luego después le pone el aceite y el agua. Y entonces se queda un tiempo a ver si ha sellado bien en donde ha abierto. Y una vez que lo sella, que ha limpiado el motor por dentro, le pone todo lo nuevo. Y lo que hace es esto. ¡Fum! Cuando el motor está bien calibrado, en la primera, ¡ras!, sale. Es lo que quiere Dios para nosotros como buen mecánico de tu alma. Y como buen pintor o como buen escultor. Él quiere seguir esculpiendo en tu corazón su imagen. Déjalo. No le interrumpas. Al contrario, llévale pintura, si está pintando, llévale las pinturas acerca de las cosas, déjale la comida allí, déjale todas las cosas asequibles para que Él lo haga cuando Él quiera. Y es lo que nuestro Dios nos va a regalar a nosotros. En esta primera conclusión, quiero seguir leyendo el texto de Leo Magno que dice: por ello, todo cuanto el Hijo de Dios hizo y enseñó para la reconciliación del mundo, no solo podemos conocerlo por la historia de los acontecimientos pasados, sino también sentirlo en la eficacia de las obras presentes. Por obra del Espíritu Santo nació Él de una virgen, y por obra del mismo Espíritu Santo fecunda también su iglesia pura, a fin de que a través del bautismo dé a luz una multitud innumerable de hijos e hijas de Dios, de quienes está escrito: estos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Eso es lo que quiere nuestro Dios. ¿A qué vino al mundo? Por amor, para que nosotros, por obra del Espíritu Santo, nazcamos en Jesucristo a una vida nueva. Nazcamos en Dios, desde Dios y para Dios. Que no te embote tu corazón todas las preocupaciones que estamos leyendo ahorita en las noticias. Que no te embote tu corazón en querer salir ahorita cuando todavía no debes. Que no te embote tu corazón en no hacer cosas que te estén desesperando. Al contrario, ponte a leer.
la Sagrada Escritura y empieza a escribir. ¿Qué te inspiran los textos sagrados? ¿Qué te inspira un libro de los santos? ¿Qué te inspira una película de los santos? ¿Qué te inspira la experiencia que estamos viviendo de comunión fraterna, de relaciones, de un diálogo amoroso? ¿Qué te está inspirando? Escríbelo. Es tiempo de que escribas tu historia de salvación. ¿Por qué creen que nosotros tenemos la Sagrada Escritura? Porque gente que se quedó así como tú y yo, que tuvo el tiempo para escribir la historia de la salvación. Por eso tenemos los textos místicos, la experiencia mística. Lo tenemos de Ezequiel, de Daniel, aún de Isaías, de Amós, de Jeremías, de todos aquellos textos, no digamos de Moisés. Moisés escribió un montón de documentos, David un montón de canciones que las tradujo en himnos. Gracias a ellos que escribieron eso, tenemos la Sagrada Escritura. Y hoy dice Dios, haz un plan para que escribas tu historia de salvación y me dejes deshacerte y hacerte. Déjate deshacer y hacer por mí. Voy a terminar con esta segunda conclusión, con esto que dice Leo Magno. Dice, Él es aquel vástago en quien fue bendecida la descendencia de Abraham y por quien la adopción filial se extendió a todos los pueblos, llegando por ello Abraham a ser el padre de todos los hijos nacidos no de la carne, sino de la fe en las promesas. ¿Por qué Concepción nos está diciendo también esta grande bendición? Dice, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va haciendo la obra en nosotros. Y es el Espíritu Santo el que también va a iluminar a Abraham y va a iluminar a Moisés y va a iluminar a Jesús en especial. Dice, Él es también quien sin excluir ningún pueblo ha reunido en una sola grey las santas ovejas de todas las naciones que hay bajo el cielo, realizando cada día lo que prometió cuando dijo, tengo además otras ovejas que no son de este redil, también a esas las tengo que traer y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Mucha gente se pregunta, ¿habrá extraterrestres? Yo te diría que sí, pero no como tú piensas. No, hay seres también que participan de otra galaxia, pero que tienen como Dios al mismo Jesús, que no son de esta grey solamente, que también ellos participan de la divinidad de Jesús. Y este es algo hermoso que nosotros tenemos que ir como entendiendo. Dice, porque si bien fue a Pedro a quien dijo principalmente, apacienta mis ovejas, solo el Señor es quien controla el cuidado de todos los pastores y alimenta a los que acuden a la roca de su iglesia con tan abundantes regalos y pastos que son innumerables a las ovejas que, fortalecidas consecuencia de su amor, no duden en morir por el nombre del pastor, como el buen pastor se dirigió a ofrecer su vida por sus ovejas. Esto es lo que nosotros debemos entender. La vida divina es entender que hay otros seres que están participando, arcángeles, tronos, dominaciones, potestades, ángeles, guardianes. Hay serafines, querubines. Nos están planteando en el Antiguo Testamento un conjunto de seres divinos que nos están revelando nuestro Dios y nos dice, yo quiero que participen de ellos, pero sobre todo que participen de la esencia de la cual ellos están creados, es Dios. Nuestro Dios nos está regalando esta profunda bendición. ¿Cómo? Por medio de bautizarnos cada vez más y renovarnos en Jesús. Es necesario este tiempo de la pandemia para que tú salgas afuera y puedas reestructurar tu vida. Voy a terminar con esta tercera conclusión. Dice, por este motivo la Pascua del Señor se celebra legítimamente con ázimo de sinceridad y de verdad, sí, desechando el fermento de la antigua malicia, la nueva criatura se embriaga y nutre del mismo Señor.
porque la participación del cuerpo y de la sangre de Cristo no hace otra cosa sino convertirnos en lo que recibimos y seamos portadores en nuestro espíritu y en nuestra carne de aquel en quien y con quien hemos sido muertos, sepultados y resucitados. A la medida que tú estudias más la vida de los santos, la vida de la Sagrada Escritura, nuestra Madre la Iglesia, nos llenamos de los documentos eclesiásticos o aún estamos continuamente viendo vidas de los santos, más vas a entender en qué consiste esta imagen de la misericordia. Vas a ir descubriendo que tus miserias, tus limitaciones, tu autosuficiencia, tus conocimientos que tienes, vas a ir descubriendo algo, como dice Concepción en el texto que nos revela hermosamente en el tomo 38, en el 76 al 77, cuando dice ella: me ha dado facilidad para los actos de humildad y conocimiento propio. El Espíritu Santo es lo que da para que recobremos nosotros la imagen de Jesucristo en nuestra alma. Pidámosle al Espíritu Santo que te ayude a ti y a mí a seguir unificándonos en este plan. Voy a seguir hablando sobre estos temas de cómo vivir nosotros en este proceso transformativo y divinizador. Y voy a seguir usando textos de Concepción y algunos textos de otro de los santos para dejarnos iluminar. ¿Para qué? Para que sigamos creyendo en las perfecciones de Dios. Los dejo con este texto de Concepción que dice así: si en tu alma se ha obrado la encarnación mística, ahí atraído por el Verbo se encuentran el Padre y el Espíritu Santo. Y si de esta manera tan íntima el Espíritu Santo y el Verbo te endiosan y absorben todo tu ser, el Padre tiene por derecho que presidir estas operaciones uniéndose a Él. ¿Por qué San Juan enfatiza esto? Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo el que crea en Él tenga la vida eterna y no perezca. Está hablando lo mismo que Concepción. Nos está diciendo que el quien está presidiendo todo este escenario de salvación es el Padre y que Jesús es el autor. El Padre es el que está cincelando, el cincel es el Hijo y el martillo es el Espíritu Santo. Lo podemos decir también a nivel de la pintura, hermanos. La pintura es Jesucristo. El pincel es el Espíritu Santo y el quien pinta es el Padre. Lo podemos decir del mecánico. El mecánico es el que sabe del motor, es el que arregla el motor, es el que hace el motor. Las llaves es lo que hacen los movimientos. Y lo que hay dentro de ajustar las cosas, las presiones que hay para ajustar todo, es el Espíritu Santo. Nuestro Dios nos va regalando de diferentes maneras cómo nosotros debemos renovarnos a nivel espiritual. Que la sabiduría de Dios te acompañe, te mantenga en la unidad y la paz, y que no tengas miedo ir descubriendo aquella imagen. Voy a terminar con esta analogía también, que dice así: nosotros como papás, o como hermanos, o como hijos, siempre estamos comparando las comidas. Hay momentos determinados que nos ponemos a hacer de comer, y dicen: no se ve como la de mi mamá, no se parece como la de mi mamá. Y nosotros estamos continuamente comparando, porque la imagen a veces la cocina que presentan las mamás están bien decoradas, bien formadas. Cuando hacen, por decirles un ejemplo, hasta el arroz, hasta esponjadito sale. Y la cebolla hasta por un ladito, hasta la adorna la cebolla cuando le pone la cebolla. Y pone arriba y ves por arriba así como quemadito, como cafecito el arrocito. Y cuando abres el arroz, sientes el sabor. El aroma te da una serie de nuevos conocimientos y se te antoja más el arroz. Así es el amor de Dios. Entre más y más busques a Él por la Sagrada Escritura, leas, escuches por medio de cantos, música religiosa,
y libros sagrados o vida de los santos a niveles, ya sea los leas o los veas en películas, te va a ayudar un montón. Pero en especial cuando empiezas a escribir nuevos proyectos y nuevos planes de salvación para ti y para los demás. Y sobremanera cuando proyectas tus obras de caridad. Que Dios, que ha ofrecido su mundo para que tú vivas en él y yo también, podamos gozar este mundo y lo respetemos. Que las imágenes que tenemos de los seres queridos que están en relación con nosotros, así como respetamos la creación y la creación nos respeta, podamos también respetar a los demás. ¿Para qué? Para que lo que hemos hecho se pueda transformar en fuente de vida en la relación de nuestra historia. Para que en la relación con la Trinidad podamos ir recobrando nuestra propia imagen que hemos perdido en momentos determinados por nuestra soberbia, por nuestra forma de ser, la manera de pensar, forma de actuar, forma de vivir y forma aún de compartir. Que Dios bendiga tu ser y te dé la paz.